visión del pensamiento, pero no la estamos escarbando toda, sino solo los puntos que me interesan. Son solo 40 preguntitas, ¿verdad? Entonces, agréguenla ya ustedes a nuestros cuestionarios. Hoy encontré a una compañerita que está estudiando su privado en la librería Marquense. Y entonces, bueno, nos pusimos a platicar porque pero no están estudiando bien. Entonces, ella cerró el año pasado, dice. Entonces, le sugerí la forma en que debe de estudiar, y a los 3 compañeros que están estudiando van a llegar una vez al mes a hacer repasos. Yo no soy la gran lumbrera, pero sí vamos a jugar ping-pong tirándoles, ¿ya? Porque cuando mira, yo sé que no estás preparada, que estás platicando ahorita, pero ¿qué es la personalidad? Como dices que estudiaron los 5 libros del Código Civil, ¿qué es la personalidad? Lógico. Su nerviosismo, su descontrol, su emoción y todo. Ay, tengo la mente en blanco. Cierto, tenés razón. Pero vamos a trabajar de esta forma, y les di algunos tips para que estudiar, porque mañana, sábado, se reúnen desde las 8 hasta las 4. No, hombre, no es así la forma de estudiar. Es 3 horas y van a captar que 25, que 20, que 15, suficiente. Dedíquense a otra cosa, ¿ya? Y así el domingo, pero es la forma en que se estudia como van a captar. Bueno, entonces, como ya vemos 123, ya podemos comenzar. Estábamos siempre con el documento, ya espero que ahora todo lo tengan impreso, ya no hay excusas. Y de verdad, Diego Enrique, te agradezco mucho tu apoyo, porque yo no hubiese sabido qué responder. Ahora ya lo sé para las otras 3 secciones que me quedan. No hay de qué, Lick. Sí. Gracias, Diego. Bueno, entonces, estábamos hablando de don Héctor Fix Zamudio. Y entonces, él en su pregunta 5 dice que formula el concepto de la defensa de la Constitución. Ya dijimos nosotros y lo explicamos claramente que el tema de la defensa de la Constitución está integrado por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales. Sintetizando lo jurídico, todo lo normativo que está vigente, todo el derecho sustantivo, todo el derecho adjetivo, pero también los procesales son los procedimientos, ¿ya?, que están establecidas no solo en la Constitución, sino en los códigos procesal penal y civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Procesal Penal, en el Código Laboral también, que no tiene un procesal directamente, pero dentro de la normativa del Código Laboral está el procedimiento a partir del artículo 332 del juicio ordinario. Bien, entonces, eso de la defensa, ya sabemos que son esos mecanismos jurídicos para defenderla de las constantes violaciones de que es objeto por parte de las autoridades, o puede ser por parte de la iniciativa privada, o puede ser por parte también de, veamos el caso reciente de la alarma Isabel Claudina, que acaban de interponer, creo que la semana antepasada, en relación a la esposa de un comentarista deportivo de apellido Gómez. O sea, también ahí hay un abuso. Ahí hay un abuso de maltrato, por lo que dicen las redes, lo que dicen los medios, y que la señora pues ya no aguantó, llegó hasta su límite, se armó de valor, tomó a sus hijos y se fue con destino a los Estados Unidos. Eso también, ese es maltrato. Ella debió acudir
aquí a interponer la denuncia a los tribunales de femicidio o al Ministerio Público por el maltrato de que era objeto. Pero ¿qué pasa? Que hasta que no haya sangre, hasta que no vean que haya sangre, entonces, y como el otro, entre comillas, es famoso porque es un locutor deportivo y tiene conectes y todo, entonces los amenaza con que a los jueces y todo, entonces los jueces tratan de hacerse los tontos, pues, ¿ya? Pero ella bien pudo acudir a cualquiera de esas garantías, principalmente a esa exhibición personal que está en la Constitución y pedir al juez que se le hiciese un examen psicológico, no solo a ella, sino también a los niños y, por supuesto, al maltratador. Y entonces, ahí hay expertos psicólogos forenses en el INASIF, en donde realmente a través de la entrevista presencial se van a dar cuenta con ciertos gestos, con ciertas respuestas, si efectivamente la señora está mintiendo, porque puede haber violencia no solo física, puede haber violencia psicológica, puede haber violencia económica, puede haber violencia de cualquier naturaleza que denigre la integridad de la persona. Entonces puede acudir ella como garantía, pero me imagino que quizás ya lo había intentado y no encontró resultado, no encontró respuesta alguna en nuestras autoridades y prefirió levantar vuelo, ¿verdad? Y inclusive, fíjense qué caso más delicado. Porque el marido la puede acusar de secuestro, aunque ella sea la madre y ejerza el ejercicio de la patria potestad. Ella, para hacer eso, me imagino que tiene antecedentes documentados, fotos, videos del maltrato de que eran objeto. No solo ella, sino sus menores hijos. A los niños, si son menores de 10 años, hasta 10 años, yo creo que un psicólogo de niños, a través de la observación en una cámara o interactuando con él en el juego, porque con los niños el tratamiento, la terapia psicológica no es lo mismo que con un adolescente ni con un adulto. Con un adolescente, pues uno se sienta frente a frente y comienza a platicar y uno pues solo a escuchar como psicólogo, y en determinado momento, si se sale del camino, pues uno le llama lo llama al orden otra vez y le hace un par de sugerencias y todo para mantener, ¿ya? Y tratar de llegar a encontrar en qué momento de su vida perdió el rumbo, perdió el norte de su orientación, ¿verdad? Con los niños no, con los niños el psicólogo o la psicóloga de niños lo que hace es, hay una sala con una casa familiar plástica de cierto tamaño, hay juguetes, y entonces el psicólogo solo se sienta en un banquito para ponerse a la estatura del niño y comienza solo a observar cómo juega él. Y si el niño pues agarra 2 muñecos y entonces está expresando, el psicólogo interpreta que ahí hay violencia. Él está manifestando esa violencia a través del enfrentamiento entre papá y mamá y agarra bueno, el psicólogo de niños tiene que ser muy especial y observa e interpreta y luego pues hace su análisis. Ahora, si son más pequeños, pues igual, desde una cámara con vidrios que se pueden ver hacia adentro, pero no hacia afuera, se pone al niño a jugar, la cámara de Gesell, y a través de eso uno saca su diagnóstico. Es lamentable, pues, que
que lo que pasa es de que en Guatemala hay mucha violencia doméstica, mucha, de ambas partes, porque hay muchas mujeres violentas también, hay muchas mujeres violentas, y el marido porque le da vergüenza que poner la denuncia y porque no le van a hacer caso, no le van a hacer caso, porque la ley de femicidio, la única víctima es la mujer. Es una de las leyes más aberrantes que hay en el medio guatemalteco. ¿De dónde la sacaron? No sé de dónde. Pero es aberrante porque ahí la única víctima es la mujer. La mujer puede maltratar al hombre y lo puede fracturar y se va a quejar y no le van a hacer porque no tiene la categoría, la calidad de ser víctima. En la ley del femicidio solo la mujer tiene la calidad de ser víctima, ¿ya? Aún sea esta maltratadora. Pero bien, sale eso a colación porque estamos hablando de las garantías constitucionales. Y ahorita Héctor Fix Zamudio, en su pregunta 5, dice, formula el concepto de la defensa de la Constitución diciendo, y ya se los vuelvo a repetir, que la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido dentro de la Constitución. ¿Para qué? Para frenar el abuso del poder que hacen los que están ejerciendo el poder político de dominación, el poder soberano. Me refiero a los 3 organismos del Estado. Bien. Y que estos dirigentes se sometan a los lineamientos que establecen, ¿ya? Pues sí, tendría que ser una propuesta, ¿ya? Porque sí hay muchas mujeres maltratadoras, de verdad, hay muchas mujeres maltratadoras, y de verdad que se les va la mano. Yo he conocido un par de casos y no los creo, porque quien las mira, pero híjole, de verdad, es producto de, porque esa violencia que tenemos todos, no hay igualdad, Kelita, tienes razón, no hay igualdad, no hay igualdad. Violencia que lo traemos en la sangre viene de generación en generación, ¿ya? Recuérdense que nosotros fuimos conquistados por los españoles y yo no tengo nada en contra de los españoles, pero una de las razas más maltratadoras que hay en el mundo son los españoles, es la sangre española, ¿ya? Ellos son maltratadores. Por supuesto que no estoy hablando de la generalidad, pero la gran mayoría traen ese gen, ¿ya? Bien. Entonces, este señor, Héctor Fix Zamudio, en la siguiente página, dice al principio, el mismo Héctor Fix Zamudio, cuyo esquema clasificatorio seguimos, indica que el concepto de ¿qué? El concepto de la defensa de la Constitución puede dividirse convencionalmente, como todas las clasificaciones, en 2 categorías fundamentales, ¿ya? Es cierto, es cierto. Hay muchos hombres que están injustamente condenados en las prisiones y fueron condenados simple y sencillamente porque la mujer o la esposa o la novia fue mal orientada por los profesionales del derecho o por la familia. Y como los jueces y el Ministerio Público lo que quieren son estadísticas, cárcel, cárcel, condena, cárcel, condena, cárcel, condena, cárcel. Entonces, recuerden que el juez, ¿qué hace el juez? Dictar la voluntad del Estado. Dictar la voluntad del Estado. Porque el juez no es neutral, representa a uno de los organismos del Estado. En consecuencia, está expresando la voluntad del Estado a través de su ejercicio profesional como juez al aplicar una sentencia, ¿ya? Entonces, para estudiar la defensa de la Constitución, voy a grabar la clase, nadie me recordó, qué barbaridad. Ahora sí. Para estudiar, dice Héctor Fix Zamudio,
que para estudiar el tema de la defensa de la Constitución hay que hacerlo como cualquier esquema en una clasificación. Uno, como protección de la Constitución. Y dos, como garantías constitucionales. Como protección a la Constitución y como garantías constitucionales. El día de hoy y todas las restantes clases vamos a trabajar el tema de la protección de la Constitución. ¿Y qué es la protección de la Constitución? Ustedes subrayen, por favor, subrayen en su folleto lo siguiente. Dice, como todas las clasificaciones, en dos categorías fundamentales, la protección de la Constitución y las garantías constitucionales. Es más, está en negrías. La primera, es decir, la protección de la Constitución, subrayenme perfectamente eso, porque eso es pregunta de examen del segundo parcial. La primera se integra por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados a través de normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. En otras palabras, se los voy a dar con mis propias palabras. ¿Qué es la protección de la Constitución? ¿Cómo la debemos de entender? La debemos de entender, la protección de la Constitución, como aquella que está integrada, están aquí adentro de la Constitución, está integrada por instrumentos políticos, por instrumentos económicos, por instrumentos de carácter social y por instrumentos de técnica jurídica, que han sido canalizados e incorporados a la norma constitucional con el único fin de limitar, ponerle un alto, un hasta aquí. ¿A quiénes? A los detentadores del poder. ¿Y quiénes son? Las autoridades. Llámese presidente de la República, vicepresidente, magistrados, diputados, directores, bla, 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 bla. Y que ellos, todos ellos que son gobernantes, se sometan a los lineamientos que establece la propia Constitución. Eso es la protección de la Constitución. Está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados e incorporados a los documentos constitucionales con el objeto de limitar el ejercicio del poder político de quienes lo detentan y que estos se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. Es lo que conocemos como el aspecto fisiológico de la Constitución. ¿Cómo va a funcionar la Constitución dentro del contexto guatemalteco? Claro, iremos desarrollando de qué instrumentos políticos vamos a hablar, de qué instrumentos económicos vamos a hablar, de qué instrumentos sociales vamos a hablar y de qué instrumentos de técnica jurídica vamos a hablar, y que todos estos instrumentos, su finalidad última es defender a la Constitución de las constantes violaciones de que es objeto la misma por parte de las autoridades, o puede ser también por parte
de la iniciativa privada o de entidades descentralizadas, todos aquellos que detentan, ¿ya?, autoridad, es que hay instrumentos de carácter económico, de carácter político, de carácter social y de carácter de técnica jurídica. Ustedes ya los conocen porque ya los he hablado anteriormente, pero conforme los vayamos desarrollando, por eso es necesario que me hagan el favor de ir subrayando en su documento lo que les ando indicando. Entonces, vuelvo a repetir, si pueden subrayar de un color esto, sería magnífico. La protección de la Constitución se integra por todos aquellos instrumentos. Eso está en la tercera hoja. Primera, segunda, en la tercera del lado izquierdo. En el principio donde comienza, el mismo fixamudio, ahí, a 3 renglones dice, la primera se integra por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados a través de normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución. Instrumentos que se refieren al aspecto fisiológico de la ley fundamental, es decir, de la Constitución. Y la segunda, es decir, las garantías constitucionales, pues son los medios jurídicos predominantemente de carácter procesal, que están dirigidos. Ese folleto lo encuentran a continuación de la comprobación de lectura número 3 de las 35 preguntas. Siguen bajando y ahí está incorporado el documento ese, ¿ya? Ahí está incorporado el documento ese se lo subí como una cortesía de la Suri Ríos. A la ranchucha. Bien. No, mejor de la selección nacional que vamos a sufrir con Cuba. Bien. Entonces, y los segundos dice, y los segundos, y la segunda, o sea, las garantías constitucionales son los medios jurídicos predominantemente de carácter procesal que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder, a pesar de los instrumentos protectores, instrumentos destinados a la corrección de una patología constitucional. Eso ya es muy fino, ¿va? Pero no. Hoy solo vamos a hablar de esa división de la defensa de la Constitución. La defensa de la Constitución para su estudio se divide en dos ramajes, en dos ramas. Protección de la Constitución y garantías constitucionales. Pregunto en este momentito, ¿me están comprendiendo lo que estoy explicando? Así es, licenciado. Muchas gracias. Sí, licenciado. Gracias, Rosy. Excelente. Sí, licenciado. Claro, Fernando. Muy bien. Gracias, gracias. Entonces, estamos muy bien. Luego tienen como título protección constitucional. Subrayen eso. Y aquí hay una definición más sencilla de la que les acabo de explicar. Porque dice, protección de la Constitución está constituida, como hemos apuntado, por los instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional. Pueden ser de diverso carácter, político, económico, social y estrictamente jurídico, pero siempre todos se van a manifestar a través de normas de carácter constitucional. Quiere decir que acá están todos esos instrumentos políticos, esos instrumentos económicos, esos instrumentos sociales y esos instrumentos jurídicos. ¿Y qué pretenden al estar
normados y proteger a la Constitución y defenderla. ¿De quiénes? De quienes detentan el poder. Y que estos se sometan a los lineamientos que establece la propia Constitución. Por eso, si hablamos del organismo legislativo, a partir del 157 al 181 está todo el articulado constitucional que se refiere a la función esencial del organismo legislativo, es decir, el Congreso de la República. Si queremos profundizar un poquito más, pues nos vamos a la ley orgánica del organismo legislativo. Si nos referimos al organismo ejecutivo, pues lo encontramos en la Constitución a partir del artículo 182 al 202. Ahí está todo lo relacionado con las funciones esenciales del organismo ejecutivo. Y si queremos profundizar un poquito más, nos vamos a la ley orgánica del organismo ejecutivo. Y por último, si queremos saber todas las funciones esenciales del organismo judicial, lo vamos a encontrar a partir del artículo constitucional 203 al 222. Ahí está toda la esencia del quehacer del organismo judicial. Y queremos ampliar el funcionamiento de ese organismo, nos vamos a la LOJ, a la Ley Orgánica del Organismo Judicial. No hay pierde. Bueno, esos son ya los instrumentos de carácter político. Pero ¿y los económicos? Aquí también está. El régimen de control y fiscalización, la Contraloría General de Cuentas, la ley del presupuesto, ahí están plasmadas en la Constitución. Bueno, y los instrumentos de carácter social, ahí está el régimen electoral y de partidos políticos. Ahí está la ley electoral y de partidos políticos, que pretenden, a través del artículo 223, defender a la Constitución de los abusos de parte de las autoridades. Y por último, bueno, y los instrumentos de carácter jurídico, o como dice inicialmente, de técnica jurídica, pues ni más ni menos que nos vamos a referir a la rigidez constitucional. Les hice un brochazo así de lo que vamos a ir desarrollando de a poquito. Sigamos, pues. Vamos entonces a iniciar con los instrumentos de carácter político. Y en primer lugar, tenemos la división de poderes. Ahí está como número 1, en negría, subrayen. Ese es el primer instrumento de carácter político, la división de poderes. Y como ya ustedes saben, cuando surgieron ese rubro relacionado a la división de poderes, cuando surgió la primera constitución en la República Francesa, que habló de la famosa división de poderes. Entonces acá nos tenemos que ir forzosamente a lo que es el título 3 de nuestra Constitución, que dice el Estado. Artículo 140. Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Bien subrayadito ese artículo 141.
Luego, 140, perdón. Luego nos pasamos al artículo 141. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Bueno, ahí tenemos los primeros instrumentos de carácter político. La insubordinación, es decir, la subordinación entre los mismos es prohibida. Eso significa que ni siquiera el organismo ejecutivo debe estar supeditado al legislativo, ni el legislativo al ejecutivo, ni el ejecutivo al judicial, ni el judicial al legislativo. Debe de haber ahí entra la teoría de los frenos y contrapesos, una verdadera libertad política va a garantizar necesariamente la función política de cada uno de los organismos del Estado. Pero actualmente, desde que este gobierno comenzó a tomar el poder, el organismo legislativo se puso incondicionalmente a las órdenes del Ejecutivo. Quiere decir que el señor presidente capturó la voluntad de los 160 diputados del Congreso de la República y se empoderó de ese organismo. Y el legislativo no hace otra cosa que lo que dicta el presidente. Así de serviles, así de arrastrados, así de incondicionales. ¿Por qué? Porque cuando le autorizaron los 30,000 millones de quetzales, pues partieron la vaca. Entonces los compró. Y se supone que los diputados son dignatarios de la nación y representan los intereses de todos los guatemaltecos. Pero en estos momentitos no están representando los intereses de los guatemaltecos, sino los intereses de carácter personal y los intereses del CACIF. Tienen que proteger los intereses del CACIF porque fueron ellos los que financiaron con millones de quetzales el que ellos estén ocupando esa curul en el Congreso de la República. Así de sencillo. No nos perdamos. No nos perdamos. Bien. Dentro de esa división de poderes, nos podemos dar cuenta que así es. Pero tenemos que, como pueblo, tenemos que ir poco a poco organizándonos, porque si el pueblo despierta, ¿cómo va a despertar un pueblo? A través del proceso de la educación. Pero ¿será que es suficiente la educación para liberarse un pueblo del sojuzgamiento de que es objeto? No, porque con un estómago vacío no podemos generar ideas, no podemos tener energía para poder leer. Entonces, la reorganización del Estado abarca de verdad aspectos muy coyunturales como la alimentación, como la educación, como la seguridad. Y es que aquí está. Aquí es que no hay necesidad de que perdamos el rumbo. Si el artículo 1 y 2, en el 2 dice: es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. ¿Qué más queremos? Si tuviéramos realmente unos gobernantes que conocieran y se dedicaran realmente a cumplir este mandato constitucional, pues no digo que lo van a solucionar en 4 años. Si esto lo venimos padeciendo
de hace décadas y décadas, desde la conquista, desde ahí, ¿ya? Entonces, pero por lo menos poner nuestro granito de arena en lo que a nosotros nos concierne como gobernantes de turno, porque 4 años es un poco tiempo para tratar de resolver los grandes problemas. Y si nos vamos al artículo 1, peor, el Estado de Guatemala se organiza. Imagínense, está organizado ¿para qué? Para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Solo en esos 2 artículos se encierra todo el qué hacer de nuestras autoridades, si tuviesen la voluntad política de hacerlo. Pero como no tienen la voluntad política de hacerlo, simple y llanamente no lo van a hacer. Y entonces nosotros, que no somos ya ni clase media, olvídense, no existe una clase social media, es mentira. En mi caso, yo vivo de la fuerza de trabajo que le vendo a la entidad descentralizada que se llama Universidad de San Carlos, y esa fuerza de trabajo la vendo a través de mi intelectualidad, y por eso se me paga, y con eso sobrevivo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nuestra fuerza de trabajo como instrumento dentro de esta sociedad para subsistir. Pero ¿quiénes tienen los instrumentos de trabajo y el objeto de trabajo? La clase económicamente dominante. Y si le aunamos que también casi son propietarios de la fuerza de trabajo, me refiero a las fincas, en las grandes fincas donde explotan a la gente y les pagan salarios de miseria. En cuanto al el azúcar, los ingenios, en cuanto al café, en cuanto a la palma africana, en cuanto a las minas, ellos son propietarios no solo del objeto, aunque el objeto de trabajo, si ustedes se dan cuenta que es la tierra o los tractores o las máquinas, o acá, en el artículo 142, solo por fastidiar, intentemos parafrasearlo, de la soberanía y el territorio, artículo 142. El Estado ejerce plena soberanía, total soberanía sobre el territorio nacional. Es decir, los 108.889 kilómetros cuadrados que integra el territorio nacional. Pero también en el suelo, en el subsuelo. Es decir, el Estado ejerce plena, pero en el subsuelo, ¿qué hacen? Son las mineras las que explotan, porque el Estado les ha concedido por medio de un contrato y les ha regalado todas esas riquezas. ¿Por qué? Porque al final le dejan el 1% de utilidades al Estado, mientras ellos se llevan el 99% de utilidades, sacando oro, sacando plata, sacando tungsteno, sacando minerales que no hay en otros países, hierro, jade, agua, ¿ya? Entonces, del suelo, de las aguas interiores, es decir, de los mantos acuíferos. Ahí hay hay un montón de entidades privadas, sociedades que son las que explotan esos mantos acuíferos, y se supone que es el Estado el que ejerce plena soberanía sobre el mar territorial.
en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Es decir, nosotros a puras penas tenemos 4 kilómetros a partir de la reventazón hacia adentro del mar para explotar los recursos que hay adentro del mar. Pero Estados Unidos, México, los países poderosos vienen a apropiarse de toda la riqueza de la fauna y la flora que hay en el mar y se la llevan. Y nosotros solo tenemos derecho a 4. Si la mayor parte de países tienen un derecho de 160 kilómetros mar adentro para explotar esos recursos. ¿Y nosotros por qué 4? Porque somos un país totalmente dependiente, donde no tenemos la infraestructura necesaria para defender esa riqueza que hay en el mar. Solo les he leído la literal A del artículo 142. Entonces, las grandes navieras y las grandes fábricas de pescado van, explotan, cazan, pescan y lo exportan. ¿Y qué le dejan al país? Nada. ¿Ya? Eso es solo el inciso A del artículo 142. La zona P, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Es decir, lo que yo les decía anteriormente. Es decir, todos o la mayoría de países grandes tienen esa franja a partir de la reventazón de 160 kilómetros para agenciarse de la riqueza marítima. Y nosotros apenas hasta 4 kilómetros. Y todavía nos traspasan los mexicanos y los salvadoreños y hondureños y dentro de esos 4 kilómetros y vienen a pescar y a llevarse esa riqueza. ¿Ya? Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marino no tenemos cómo explotar. Y las existentes en las aguas adyacentes a la costa fuera del mar territorial que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Estamos jodidos ahí con el artículo 142. Entonces, ese es el primer ejemplo de instrumento político, ¿ya? El primer ejemplo de instrumento político es la división de poderes. Muy bien. Luego de ello, vamos a otro instrumento político, que son los controles intraórganos y controles interórganos. Pero eso lo vamos a explicar brevemente el próximo lunes. Les recuerdo que el próximo lunes vamos a iniciar puntual a la segunda hora. Con ustedes como tengo examen de segunda recuperación, con ustedes la clase comienza a las 4 menos cuarto. La voy a iniciar a las 4:15. Es decir, denme esa media hora porque el examen lo tengo de 3 a 4 menos cuarto. Entonces lo inicio a las 4 menos cuarto, a las 4:15 para las 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, ya avanzamos hasta la pregunta 8, que dice, ¿qué entiende por división de poderes y qué dice nuestra Constitución de la República respecto y el 9 transcribe el artículo 100? Vamos bien. Bueno, ahí nos quedamos, señores. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, licenciado, gracias. Muy bien. No, licenciado.
Bueno, les encargo entonces a los compañeritos que tienen el examen hoy a las 8, vuelvo a repetir los